Bueno, vamos a agradecer a ver si nos da algún reporte de lo que pueda estar ocurriendo, pero también la semblanza de lo que está pasando allí en Jujuy, ni más ni menos que con el legislador porteño Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda, que viajó también a Jujuy junto a una delegación del Partido Obrero que estaba integrada por la diputada nacional Romina del Pla y también por el dirigente del Polo Obrero Eduardo Beliboni, de quien compartimos un audio de él más temprano, y a Del Pla se la veía en algunas imágenes en C5N. Ahora en la mañana de este semáforo saludamos a Gabriel Solano. Muy buenos días, ¿cómo le va? Ricardo Fiorentino y Fabián López en la mañana de Radio Buenos Aires. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y la audiencia. Gracias por atendernos y gracias por hacernos llegar también las imágenes en algunos que fueron dadas también, ¿no?, en su Twitter y demás, Solano, y que muchos de aquellos que no estuvieron en Jujuy pudieran interiorizarse, ¿no?, que son otras imágenes, que son las imágenes que llegan también de la gente, del propio jujeño que estaba allí. Uno puede entrar en algunos medios locales y darse cuenta de la magnitud de lo vivido. ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que con lo cual le tocó encontrarse en el día de ayer? Miren, ayer lo que hubo fue una manifestación muy importante. Pensé que iba a ser un feriado largo, ¿no? Yo pensaba que siendo un feriado largo no iba a haber tanta gente en la manifestación. Pero es evidente que el pueblo jujeño está muy sensibilizado frente a esta situación que está viviendo. Ha habido ya enormes movilizaciones. Hay un paro docente que lleva 15 días de la provincia, 15 días, cortes de ruta en 22 puntos, que tiene como protagonistas principales a los pueblos originarios, una intersindical que agrupa 20 sindicatos que también están de paros, trabajadores desocupados, es prácticamente toda la provincia, que viene sensibilizada desde hace mucho tiempo por este tema de la reforma. Uh-huh. Le han dicho al gobernador en todos los idiomas posibles que esta reforma no tiene que consumarse. Y el gobernador ha estado maniobrando para sacarla adelante contra la voluntad del pueblo. Y es por eso que ha tenido que recular muchas veces ya. Los artículos originales, varios de ellos tuvieron que ser dejados de lado porque eran un engendro reaccionario pocas veces visto. Por ejemplo, un artículo establecía que si una lista sacaba, ganaba la gobernación con el 30% de los votos, se llevaba el 51% de los legisladores. ¿Por qué? Porque lo dice Morales, o sea, es una vulneración completa de la representación popular. Tuvo que retroceder porque se armó un escándalo. Uh-huh. Junto con esto quería que las elecciones que son cada 2 años pasen a 4. Entonces ya tenías una distorsión de la voluntad popular más una extensión de los mandatos. Tuvo que recular. Luego tenía artículos dirigidos a los pueblos originarios. Y acá pasó un hecho muy peculiar, porque el fin de semana largo, se empezaron a cortar rutas en todo el interior. Especialmente en Pulmamarca, en la entrada del Salar. Es ahí donde hay una enorme disputa por la cuestión del litio, ¿no? Es una de las disputas más importantes de la provincia. Uh-huh. Y entonces el gobernador, que ya habían aprobado, por esta constitución se había aprobado el día viernes, y solamente restaba hacer un juramento, que es un hecho, si ustedes quieren, más ceremonial, ya estaba votada, no se podía cambiar. Pero frente al crecimiento de los cortes de ruta en todo el interior del país, el gobernador convocó una conferencia de prensa el día lunes, el feriado, y decidió cambiar 2 artículos por medio de la conferencia de prensa. Por lo cual, ayer tuvo que reunir otra vez a la constituyente, que ya había concluido sus trabajos, y anular 2 artículos que habían aprobado ellos mismos. Todo un escándalo. Pero, sin embargo, continuaba con la reforma en el aspecto más importante que tenía, uh-huh, que era la prohibición de la protesta social. ¿Y cuál es el razonamiento de los jujeños, que es completamente comprensible? ¿Cómo han logrado los jujeños que las partes más reaccionarias, si ustedes quieren, sean quitadas de la Constitución? Mediante la lucha. Entonces, si a mí me sacaste este instrumento, ¿cómo hago mañana para que el gobierno no avance nuevamente si me quitaste el instrumento, el único que tengo para defenderme? Entonces, Solano, sí, sabe que a raíz de esto, a raíz de la decisión de Morales, a raíz de que el pueblo se expresara, se opusiera, vino el caos, y también, por supuesto, que las apreciaciones para muchos es de lo más variado, ¿no? Por un lado, se han dividido nuevamente las aguas para aquellos que realmente acompañan a los jujeños y las aguas de aquellos que realmente están levantando el guante para
hacer mella, ¿no? sobre lo acaecido allá. ¿Qué quiero decir con esto y a dónde lo quiero llevar? Hay gente que de pronto vuelve a decir que fue un accionar de piqueteros, que fue un accionar de aquellos insurgentes, aquellos que realmente no cuidan las instalaciones públicas. Bueno, lo escuchamos ayer en conferencia de prensa de la oposición, ¿no? En donde se trataba de explicar algo que era una foto muy disímil. Sí, lo que pasa es que obviamente se van a decir cosas de acuerdo a las conveniencias de cada uno, pero acá nadie puede manipular a los pueblos originarios para que haya 22 cortes, eso no existe. O a los docentes para que tengan 15 días de paro, o un paro de la CGT de 48 horas local. Es decir, son demasiados los sectores que están participando de rechazo a esta reforma como para pensar que hay una manipulación de uno u otro. Uh-huh. Y aparte, ayer yo lo escuché la conferencia de prensa de la oposición, de Juntos por el Cambio. Ellos responsabilizan al peronismo, pero el peronismo acá votó la Constitución. Es decir, ellos tenían 13 constituyentes, el Frente de Izquierda tenía 6, y de los 13 constituyentes del peronismo, 11 votó la Constitución de Morales. Uh-huh. El presidente del PJ local, se llama Rivarola, salió públicamente a apoyar a Morales. Uh-huh. Entonces, es una crítica infundada por completo. La Cámpora participa del PJ local. ¿Solano cree que Cristina y Alberto Fernández estuvieron o son culpables de algún modo, como lo responsabilizó Morales? No, al revés. Si son culpables de algo, debe haber apoyado a Morales en todo esto. Recién hablaba con unos colegas suyos, les recordaba, hace muy poquito, Guado de Pedro, el ministro del Interior, estuvo de gira con Morales por Estados Unidos junto al embajador norteamericano en el país, vendiendo litio de Argentina sin ningún tipo de condicionamiento de nada. Eso explica el apoyo del peronismo local a Morales y a la reforma constitucional. Uh-huh. Entonces, cuando cuando Morales, Larreta, Burrich atacan al gobierno nacional, quieren cambiar el eje del debate. Acá no, esta rebelión no la provocó el gobierno nacional, todo lo contrario. Es el pueblo que se levantó. Uh-huh. Solo que Morales, Larreta y Burrich quieren ocultar que el pueblo está harto de este gobierno tal cual está actuando. Uh-huh. Vamos a seguir analizando esta situación con más preguntas si tiene tiempo, pero preguntarle antes cómo amaneció hoy Jujuy, qué es lo que pudo ver usted, qué pasa allí en el pueblo jujeño, qué pasa con las personas que aún todavía siguen buscándose porque algunos no se han dado con su paradero. Gabriel Solano, ¿está allí en línea? Estábamos hablando con el dirigente del PO, particularmente, y precandidato a presidente del Frente de Izquierda, que viajó precisamente con un grupo también. Gabriel Solano, ¿estás en línea? Bueno, vemos a ver qué es lo que pasa también en momentos con esta comunicación y con, por supuesto, lo que está ocurriendo allí en Jujuy. La polémica se centra en el hecho de que con 2 sesiones ordinarias de la Convención Constituyente fue aprobada esta reforma de la Constitución. Se trató durante las sesiones la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de la justicia en la provincia y modificaciones en el régimen electoral y el régimen municipal. Es eso el eje de la polémica y las manifestaciones contra esa reforma. Volvemos a tener contacto con Gabriel Solano, dirigente obviamente del Frente de Izquierda y precandidato a presidente de la agrupación. Solano, le quería preguntar cómo amaneció hoy en la provincia jujeña, cómo amaneció el jujeño y qué es lo que se sabe sobre los detenidos y también gente que aún todavía está desaparecida o que no se conoce su paradero. Hasta la información que tengo de ahora, los detenidos siguen detenidos, son más de 50. Yo ayer estuve a la puerta del penal y vi cómo ingresaban detenidos que los volteaban delante de los familiares y abogados, lo vi, no me lo contó nadie. Y después también hay personas hospitalizadas, especialmente una persona que fue operada, tiene un estado reservado, uh-huh, que bueno, ojalá pueda evolucionar favorablemente. ¿Será la persona que se vio tendida en el suelo con una mancha importante de sangre? Tuvo una gran pérdida de sangre, lo tuvieron que operar, y bueno, está en estado reservado, está en el Hospital Soria. Uh-huh. Así que bueno, yo hoy va a haber una concentración a las 15 horas
frente a la gobernación, convocada por los sindicatos. Ujú. Así que bueno, veremos cómo continúa esto. Estamos hablando con Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda, en la mañana del semáforo, 8:16. Sabés que el 43709100 te acerca a la mañana del semáforo. ¿Qué tal, Solano? ¿Cómo le va? Fabián López los saluda. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer derechos que le asisten según la Constitución y la ley? Sobre este particular artículo, ¿versan las críticas? ¿Están en contra? Hubo muchas críticas, porque pasa lo siguiente, no se trata de una propiedad particular de que alguien le saque de la casa, sino que hay muchas tierras, especialmente de los pueblos originarios, que fueron los que se levantaron contra este artículo, que no están regularizados en los términos tradicionales. Son propiedades comunitarias de la tierra. Entonces, y son tierras que aparte están ubicados en zonas muy sensibles, cercanas a la explotación del yacimiento de litio. Entonces, los pueblos originarios protestaron frente a esto, porque mañana puede ser invocado este tipo de artículo para desalojarlo de sus tierras, ¿no? Que tienen ocupaciones de hace décadas o siglos. Sobre los cuales no tienen titularidad, no hay una titularidad clásica, en el sentido que es una propiedad comunitaria de la tierra. Pero el inciso 1 del artículo cuestionado, leo literal, reconoce la preexistencia étnica cultural de las comunidades originarias, pueblos indígenas, y garantizan el respeto de la integridad, espiritualidad... Sí, Sarasa. Sí, ¿no está ahí consagrado? No, bueno, no, porque en un caso es una invocación genérica a tradiciones y en otro habla concretamente de la propiedad. Entonces, de todas maneras, ese artículo fue anulado por el propio Morales, admitiendo que, tal como estaba redactado, podía terminar en lo que los pueblos originarios entendían que podía terminar. Y en tu experiencia como diputado, ¿puede el presidente, porque Morales, el presidente de la Constituyente? El presidente de la Constitución... No podía ser gobernador, por lo tanto estuvo tomándose licencias alternativas. Sí. Pasaba de licenciar su cargo de la Constituyente a licenciar su cargo en la gobernación. Un saltimbanqui. Una cosa realmente muy poco transparente, ¿no? Decorosa, por lo menos, digamos, para ser elegantes. Pero igualmente yo quiero cargar sobre algo. Y esto lo pregunto desde la ignorancia absoluta, ¿un presidente de la Constituyente puede derogar leyes espontáneamente sin el consentimiento de justamente la Constituyente? No, obviamente no. Bueno, entonces, esto que hizo el gobernador en su rol de presidente de la Constituyente no está permitido. No, y de todas maneras, como tampoco puede hacer, todo tiene un límite en la vida, él lo anunció en conferencia de prensa, pero el día siguiente reunió a la Constituyente y votó eso, si no ya era un escándalo. Pero la Constituyente había concluido sus trabajos. Por lo tanto, tuvo que volver a funcionar. Tuvieron que hacer una treta legal, porque ya había votado la Constitución, estaba votada integralmente. No estaba aprobada, no estaba aprobada, solo restaba el juramento. Claro. Era la Constituyente la que debía decir, borremos estos artículos, y lo cual implicaba volver a funcionar, porque ya había terminado sus sesiones, y solo restaba que los constituyentes juren la Constitución. Es una desprolijidad absoluta, entonces. Absoluta, pero todo ha sido así. La Constituyente estaba convocada para el año pasado. Después le pasó la fecha porque las encuestas le daban que perdía. Entonces la unió a la elección de gobernador. Después empezó a cambiar artículos, y para dejar finalmente el artículo de los cortes de ruta, que es lo que los jujeños no quieren entregar, porque se dan cuenta que todo lo que logran, lo logran de ese modo, incluso que se modifique la Constitución. No te vi en los videos que subiste a Twitter con la mochila cargada de $500.000, como dicen, 500.000 pesos, perdón, como dicen las acusaciones del gobierno de Jujuy. ¿Ustedes van a presentar alguna denuncia por falsa, justamente denuncia? Bueno, pero contra que era Morales. No vamos a perder tiempo en eso. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. ¿Que tenía 500.000 pesos? Habían dirigentes de otras provincias, de otros lugares, con mochilas con 500.000 pesos
No tenía 500.000 pesos ni por asomo. Y si hubiese tenido 500.000 pesos, no entiendo qué cambiaba el asunto. ¿Qué se hace con 500.000 pesos? Supuestamente eran encargados de, movilizar a la gente. Yo quiero hacer Para movilizar a la gente que había ayer en la marcha, no hubiese alcanzado 500.000 pesos. Había miles y miles de personas. ¿Se entiende? Miles y miles de personas. Se hablaban de 10.000, ¿no? O sea, bueno, dividí 500.000 pesos por 10.000, ¿cuánto te queda para cada uno? Sí, muy poco. Yo por 5.000 no me expongo a eso, querido. 2.000 pesos por 10.000 tampoco te da 500.000 pesos. Claro. No. Quiero observar algo. Vos contabas que estuviste frente a una prisión viendo cómo cargaban a... cómo entraban a personas en camionetas. Deberían no entrar a una prisión, debería entrar a una comisaría esperándola. Una comisaría, no sé por qué la prisión, lógico. Bueno, se vieron muchas irregularidades, inclusive hoy lo veíamos nosotros, una camioneta particular que en la parte trasera iban uniformados, sin rótulos. Pero no eran una. Pero Solano, esa camioneta, según una investigación de la patente daba que era propiedad de un empresario de allí, ¿no? Y de una persona muy vinculada al gobierno. Sí. Bueno, es que entraron, yo estuve una hora y esas camionetas habrán entrado 15 al penal, 15 camionetas que no eran de la policía, sin patentes, y vi en 2 ocasiones que estaban los detenidos tirados en la cabina de atrás y la policía pegándoles adelante nuestro. No me lo contó nadie, esto lo vi yo. Estaban los familiares, estaban un grupo de abogados de derechos humanos de la provincia y la policía pegándole delante de la gente. Lo vi yo estaba ahí, así que no es mito urbano. ¿Eran uniformados de alguna fuerza? La policía provincial. Uh-huh. Porque encima nosotros veíamos videos, se ven muchos videos en Twitter de uniformados, pero todos de negro, no hay no tiene insignias, no tiene insignias. Exacto. No, nada, no, obviamente, estaban con la cara tapada. Sí. Todos con la cara tapada. ¿Qué instancias queda? Digo, Justicia Federal, tribunales internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ayer sacó la, claro. Pero bueno, lo que queda, por sobre todas las cosas, es la voluntad del pueblo jujeño de seguir peleando. Así que yo llamo al pueblo argentino a acompañar al pueblo jujeño en esta pelea. Pero una instancia judicial que sea más institucionalizada, si se quiere. Bueno, eso habrá que estudiarlo. No tengo una respuesta exacta a eso. ¿En qué medida puede...? Pues, las constituciones provinciales no pueden negar derechos consagrados a la Constitución Nacional. Si no, el federalismo tiene un límite, ¿se entiende? Entonces, si hay derechos consagrados a la Constitución Nacional, una constitución provincial no los puede negar. Esto seguramente va a ser una controversia jurídica, constitucional, prontamente. Solano, no quiero mezclar los temas, pero es inevitable que teniéndolo en esta comunicación no le pueda dejar de preguntar, ¿no? Si no, después me quedo dando vueltas y vueltas, porque no le pregunté. De ser presidente, dijo que va a gobernar mejor que Cristina. Sí, por supuesto. ¿Qué cosa lo haría diferente? Bueno, no vamos a terminar con una inflación altísima, con más del 30% de pobreza, con una gran precarización laboral. Eso en su gobierno, y hoy también gobierna Cristina. Hoy gobierna Cristina, gobierna Massa, hoy te puedo decir, gobierna más Cristina que Alberto. En este momento yo no tengo dudas, digamos, hoy el gobierno es Cristina y Massa. Alberto toca la guitarra. Entonces, y el país es un desastre. De inflación bastante los últimos 30 años. Una pobreza en la niñez que supera el 50%, no veo, no es tan, digamos, tengo una vara baja, se dan cuenta, no tengo una vara muy alta, es decir, tengo una vara baja. Ahora, yo a la vez quiero hacer una aclaración, porque esa me hizo una pregunta, a veces uno responde rápidamente porque los tiempos son los tiempos que tenemos y no me quejo. Y aparte la afirmación me sirvió que me llame muchos medios para aclarar qué quería decir. Pero yo no considero que soy más capaz que otros candidatos. En el sentido, como decir, o estudié mejor acá, no, es un problema de intereses. La política es un tema de intereses, no es un problema de capacidad. Obviamente hace falta capacidad, pero antes que la capacidad es intereses. Yo no, por ejemplo, cuando gobernó Macri y fue tan mal, decían que tenía el equipo más, había una frase, el equipo de los últimos 50 años. Mejor equipo de los 50 años. Bueno,
la gente que tenía debía tener capacidad para lo que quería hacer. Me refiero a este Caputo que tenían ahí. Uh-huh. Debía ser una buena persona en la especulación financiera, debía saber más que yo en temas financieros posiblemente. Pero gobernaba para ellos. Se entiende. Entonces no es un problema, es decir, yo no creo que, me quiero alejar de la visión de que el problema argentino es que los políticos no son capaces o formados, no es un problema de capacidad, es un problema de intereses. Y eso es importante entenderlo para ver para qué clase social se quiere gobernar y qué interés se va a representar, y que todo el mundo lo diga. Y no hacer de la campaña una pelea de capacidad. Esto no es un currículum vitae para un empleo, ¿se entiende? Uh-huh. La sociedad está dividida en clases y hay intereses muy fuertes. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? ¿Qué hacemos con la red ferroviaria? ¿Qué hacemos con el ANSES? ¿Cómo es el régimen laboral? ¿Cuáles son los salarios? Son intereses, no es un problema de capacidades. Entonces, eso me importa que se discuta de este modo, porque si no, hacemos una visión media naif de la política y de la sociedad. Uh-huh. Que es alejada de cómo funciona realmente, ¿no? Gabriel Solano, le agradecemos enormemente este contacto y cómo continúa allí la situación, recuérdela, en Jujuy y la participación del Frente de Izquierda, ¿no?, que está acompañando a los jujeños. Nosotros estamos acompañando, yo soy candidato a presidente, creo que fue el único candidato a presidente presente allá acá en Jujuy. Uh-huh. No quiero sacar chapa de eso, pero creo que uno tiene que estar donde el pueblo lo necesita. La semana pasada estuve en Chaco. Y yo lo claro también porque por redes sociales uno va a Chaco y te ataca, fuiste a Chaco porque estás con Juntos por el Cambio. Ahora estoy acá, Solano, te fuiste a Jujuy porque estás con Cristina. ¿Te das cuenta que no? Hay que estar donde el pueblo lo necesita. Gabriel Solano, le agradecemos mucho. Un abrazo. Abrazo.